Bueno, ya. Hola a todos, días, tardes, noches. Bienvenidos a esta nueva serie de entrevistas y de conversaciones bajo el paraguas o bajo el concepto de Julio Sanz Puntos Clave. Vamos a tener lo que llamamos conversaciones con sentido. Hola Carolina. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, te iba a saludar antes de presentarte, pero déjame, voy a hacer unos pequeños antecedentes. Claro. Eh, bueno, para los que no me conocen, vengo del sector financiero, más de 25 años en el sector financiero, habiendo tenido la oportunidad de estar en cargos de dirección en distintos bancos y entidades procesadoras de pago. Y durante la pandemia me dediqué bajo el concepto de FinTech para todos y ayudas en unos minutos a entrevistar personas que están dejando huello, a expertos en distintos temas, con el fin de transmitir todo ese conocimiento y poder entender qué es lo que está sucediendo en el mundo corporativo y especialmente en el sector financiero con toda esta disrupción derivado de las nuevas tecnologías y derivado de los nuevos comportamientos de los consumidores financieros. Entonces, fue un viaje interesantísimo. En total, entrevisté como más de 30 personas en los dos programas y esos fueron los programas que dieron la inspiración para crear esta nueva serie de episodios donde vamos a estar teniendo conversaciones con sentido. Carolina me acompañó, Carolina Cantor me acompañó en los inicios del programa de FinTech para Todos y hoy quiero iniciar este programa con Carolina, pues ella es experta en todas estas nuevas metodologías blandas y básicamente en el desarrollo de nuevos productos bajo el concepto y el paraguas de transformación digital. Carolina, con seguridad tú lo harías mucho mejor que yo. Hazme un favor, preséntate tú misma para seguir conversando luego. Claro que sí, Julio. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Ya nos acompañan más de 15 personas, entonces gracias a todos los que se están uniendo ahora en esta masterclass que vamos a aprender de cultura y de estrategia y cómo estos dos se unen en todo este proceso. Yo llevo más de 15 años ya en banca. Inicié desde la venta de banca a personas, banca empresarial, banca corporativa. Después tuve la oportunidad de trabajar con productos, empecé con metodologías de cascada hace muchos años y con compañías que ni siquiera se pensaba ni se hablaba de una transformación. Vivíamos en un entorno muy seguro. Y a partir de lo que he venido como cambiando a nivel laboralmente, además, pues mi perfil ha cambiado un montón. Ahora estoy metida en tecnología, en procesos ágiles, desarrollando herramientas digitales. Y en todo este proceso lo que he descubierto es que definitivamente los que hacemos diferente como esos resultados, pues somos las personas. Hoy en día, pues acompaño a algunas empresas pequeñas en todo el tema de transformación digital, pero también acompaño empresas grandes en mi rol de trabajo ya formal, en todo lo que es este proceso de transformación que nos está moviendo el mundo a millón. Entonces, creo que es una oportunidad pues muy chévere ya de abrir y que podamos empezar a descubrir por qué creemos que realmente la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Esta es una frase que tú y yo, desde que la vimos, dijimos, es tal cual lo que nos pasa, y si es entender un poco de esto, y pues empecemos un poco, Julio, con todos esos hallazgos que tú has tenido en estos últimos 2 años. Bueno, perfecto. Pues claramente vamos a tratar de responder a esta pregunta, pero quiero que viajemos sobre esta escalera para poder entender por qué tan importante es la cultura y la cultura es en últimas el centro del juego. Primero, vámonos al entorno, ¿sí? No es nuevo por todos nosotros que realmente el entorno ha venido cambiando y no solamente producto de la pandemia, sino ya venía cambiando en distintos frentes. Entonces, estamos en un entorno que
claramente ha sido acuñado por distintos pensadores como un entorno VICA, en el cual es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si a eso le sumamos los efectos de la pandemia, pues claramente estamos entrando a un entorno muy sofisticado. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el sector financiero está enfrentando unos retos enormes en cuanto a las nuevas formas de hacer el negocio, nuevos modelos de negocio derivados de nuevas tecnologías y de nuevos conceptos que han estado entrando. Eso sería para otra conversación muy largamente, pero pues claramente los grandes jugadores fuera del sector financiero a través de Open Banking pueden entrar a participar de ese negocio, ¿sí? Como lo que son las fintech que han venido disruptiendo, dejando, digamos, unas enseñanzas desde la experiencia del cliente, donde han tenido unas ofertas muchísimo más cercanas. Entonces, ese es el primer gran capítulo del entorno, pero quiero hacer énfasis en 3 puntos del entorno. Uno, distintos estudios han concluido y el Global Workforce 2021 concluyó que el 20% de las personas que están hoy en día trabajando están felices y están satisfechas. Eso quiere decir que el 80% de las personas pues claramente no se están desarrollando y no están viendo su realización en esas entidades, y por eso está ocurriendo, especialmente en Estados Unidos, la gran renunciatón, donde personas que se dieron cuenta de que en donde estaban no estaban aportando, no estaban siendo felices, pues resolvieron renunciar sin tener ahí mismo un distinto trabajo, con lo cual se está recomponiendo el mercado laboral en los Estados Unidos. Y otro dato muy importante que fue obtenido por Deloitte, y es las personas hoy no están buscando necesariamente unos ingresos económicos, sino es la contraprestación. Están buscando tener un crecimiento personal y profesional, están buscando unos entornos de mayor libertad, autonomía, de mayor autoempoderamiento y de cooperación, con unos, digamos, con relacionamientos espontáneos y muchísimo menos rígidos para poder trabajar en esos espacios. Y es allí donde tienen las empresas los retos enormes para cambiar la cultura, ¿sí? Entonces, ese es un primer hallazgo. El segundo, pues hay que convivir con los principios y valores En y ese, en ese, dale. Julio, quisiera como complementarte un poco en eso que tú nos dices, y es que nosotros como lo vemos pues desde el otro rol, y es estar trabajando. Hemos hecho parte de todo tipo de compañías. Yo he estado en compañías en las que he estado muy feliz, y sí puedo decir, tengo experiencias inolvidables, no solamente del presente, a la cual de verdad me le quito el sombrero porque es cultura, full cultura. Pero en otras que la cultura tal vez no era tan dada a la transformación, desde arriba se sentía como que el líder quería hacer las cosas diferente para los demás. Un poco lo que tú dices de este renunciatón también nos mostró a muchas personas que con todo este entorno y todo esto que está cambiando a nivel de COVID, pues podemos manejar asesorías, marcas personales, llegar a otros países, movernos en un mundo en donde antes tenías que tener un título especial o algo especial para poder lograr esto. Entonces, viéndolo también desde las compañías y desde lo que se ve hoy a nivel de realidades, es que cuando hay una compañía que la cultura te permite ser mucho más flexible, ser mucho más confiada, logra resultados rápidos. Y a esto hace parte al final de todo, porque realmente la cultura te suma en el negocio, hace parte del negocio. Pues es el centro del negocio. Si quieres, pon la escalera y vamos rápido para llegar al punto de la cultura. Entonces, el segundo que claramente son los principios y valores de los que están inmersos en la cultura, los que están explícitos en la cultura de la organización, y también el propósito de la compañía o de la organización, que ese es un nuevo elemento que no ha sido tan evidente en los últimos años, pero sí parte del cuál es el propósito como miembro de una sociedad, esta organización, y cuál es su aporte. Luego viene el tema de entender su mercado, ¿sí? Entender sus clientes y partir siempre desde la necesidad no resuelta, desde lo complejo, de lo que está viviendo el cliente, y por ende allí se construye la estrategia, ¿sí? De tal forma que logre y permita una propuesta de valor que responda a esas necesidades
y construya la estrategia. Pero ¿qué es la estrategia? Y aquí hay que hacer énfasis en que la estrategia es lo que me permite a mí tener una posición diferencial y única versus el mercado. Eh, Confunden mucho las empresas, y aquí estoy tomando apartes de un escrito que hizo Porter ya hace varios años, pero que es muy actual hoy en día, es diciendo, ojo, la estrategia es unas decisiones, ¿sí? Unos trade-off para ser diferencial y único en el mercado, pero la eficiencia operacional es lo que me permite alcanzar, ¿sí? Esas definiciones que estoy dando. Y en la eficiencia operacional están todas las herramientas que hoy Carolina está hablando de transformación ágil. O sea, hoy no tenemos que hacer transformación ágiles o sistemas ágiles sin entender antes primero qué es lo que queremos hacer y cuál es el tipo de cultura que queremos realizar. Entonces, de allí llegamos, digamos, a la eficiencia operacional, que yo lo llamo PPT, que son procesos, personas y tecnología, y allí es donde se despliega la cultura. Y aquí es donde quiero, Carolina, que me expliques muy bien cuál es esa cultura donde tú has vivido y qué has entendido y cómo se puede desarrollar una persona al interior. Definitivamente hay diferentes tipos de compañías, como te decía Julio, yo he participado en varias, he participado en compañías en procesos de transformación, que creo que es un primer paso que uno dice, oiga, yo necesito cambiar. He conocido compañías que han empezado y llevan años tras años y no lo han logrado. Y conozco también compañías que nacieron así. Claro, en una compañía en la que tú naces es muy fácil porque desde el proceso de selección de las personas, todo se alinea para que toda la cultura sea ágil. Pero cuando estás en ese proceso de transformación, porque yo creo que ahí es en donde tú hablas de ese 80-20, yo te aseguro que ese 20% de personas que están felices, muchas de ellas están en esa cultura ágil porque es una cultura que acepta, digamos que los errores, es cambiante, ayuda, colabora, hay liderazgos diferentes, no es como quien se equivoca, sino como equipo que logramos. Entonces, ese 20% seguro va a estar muy contento en todo este proceso. Pero cuando estamos en el proceso de transformación, hay que entender muchas cosas. Cosas como cuáles, Julio, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando hablábamos de esa escala de valores, muchos pintamos valores divinos, ¿no? Entonces, quiero que las personas sean súper comprometidas, que sientan engagement con la compañía, tengan un sentido de pertenencia, pero cuando nos vamos a los colaboradores, ¿realmente ellos tienen ese sentido de pertenencia? Si hay esos líderes que acompañen para que se sienta como ese liderazgo de alguna manera diferente, yo sí siento que va totalmente de arriba hacia abajo. No sé, Julio, ¿tú cómo lo ves? No, pues mira, estoy completamente de acuerdo y hoy los líderes tienen unos retos enormes porque tienen que enfrentar todo este cambio y cómo adaptarse al nuevo cambio, ¿sí? Con unas, llamémoslos, unas necesidades de los miembros de los equipos que son unas necesidades mucho más, si las podemos decir, experienciales, ¿sí? Que las personas realmente están allí es por un desarrollo personal, profesional, hasta espiritual, ¿sí? Y los líderes tienen que tener la capacidad de entender esas necesidades sublatentes, ¿sí? Donde lo que debe permitir con la confianza, con la cercanía y con el trabajo colaborativo, de tal forma de que esas personas puedan sentirse cómodos. Hay una palabra un poquito fuerte, pero que realmente los líderes deben planteársela es si las personas se sienten viviendo en un entorno de amenaza. Porque si esas personas viven en un entorno de amenazados o de amenaza, pues van a vivir en un entorno con miedo y no se van a poder desarrollar y no van a poder aportar y por ende la compañía no va a ser lo suficientemente productiva o no va a ser lo más productiva que podría ser. Ahora, la cultura no es bienestar, la cultura es negocio. Y si la cultura se come a la estrategia porque es donde se ejecuta todo, pues hay que llevar la cultura a la estrategia, ¿sí? No puede quedar aparte de la estrategia. Entonces, he allí el gran mensaje hoy en día, ¿sí? Y por eso esta frase de Peter Drucker ha sido tan famosa. Si la cultura es tan importante, pues llevemos la cultura a la estrategia y es la que le va a permitir a la compañía lograr los objetivos de negocio que se ha propuesto. Eso que tú dices es totalmente cierto. Yo
he estado en algunas empresas en donde nos sentamos todo un día, hacemos una planeación estratégica divina, pintamos los planes más retadores del mundo, pero no se tiene en cuenta en esa estrategia, primero, la cultura organizacional y segundo, las capacidades. Porque todo eso es cultura. O sea, tener tú con qué desarrollar la estrategia, los recursos para que esto pase, la tecnología. Aquí pues nos podríamos quedar hablando de muchas cosas, pero hay algo súper importante en estas empresas que empiezan en la transformación y es la comunicación, Julio. Yo creo que hay un reto inmenso en todas las empresas y es que la comunicación muchas veces se vuelve tan plana o simplemente presidente baja equipo directivo, pero equipo directivo vive en tantas cosas que no bajó al equipo medio, el equipo medio no bajó a los que al final pues se remangan en la operación. Entonces, aquí todos somos iguales de importantes en cumplir esa estrategia. O sea, la estrategia no solamente va de arriba hacia abajo, sino de ser pensada de abajo hacia arriba. ¿Qué capacidades tengo yo para llegar a cumplir esos objetivos? En qué nivel de madurez está mi equipo para empezar a trabajar en metodologías ágiles? Aquí hay algo que yo creo que todos, cuando hemos empezado en una empresa de transformación, todos van a hacer el curso de Scrum o todos van a hacer el curso de Product Owner y todos nos vamos a certificar en eso. Así no tengamos ni idea, porque cuando uno empieza a leer y lo digo por experiencia propia, hace 5 años hice mi primer curso de Scrum Master. Y cuando empecé a ver esa oportunidad de la teoría, claro, uno empieza a aplicarlo en lo de uno, pero cuando no hay una compañía que realmente desde arriba vive la metodología, abajo tampoco se logra. Entonces, sí debe haber una alineación muy importante en la comunicación y yo aquí creo que Puntos Clave le da un sabor impresionante a esas, precisamente a esas organizaciones que hoy están atravesando cambios. Cuando hablas del entorno, yo estoy en una compañía ágil, pero todos los días nos están zarandeando, o sea, el entorno está cambiando, todo está llevándote a otro nivel. Eso no es algo que va a parar y yo creo que por la pandemia, por las diferentes variantes, por todo lo que se está viviendo, vamos a tener 2 años muy movidos. No sé tú cómo lo ves. No, totalmente de acuerdo. Y afortunadamente hay muchísimos escritos, está McKinsey, está Harvard Business Review, está EY, donde han trabajado muchísimo estos temas y hacen énfasis de la importancia de la comunicación para lograr el cambio de cultura. Ahora, si alguien quiere cambiar la cultura, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primero, defina cuál cultura es la que quiere tener, ¿sí? Y desde allí comience a hacer, primero, ganancias tempranas, ¿sí? Con mucha comunicación, logrando cambios. Primero, esto no se puede de la noche a la mañana. Segundo, también tiene que entrar como estamos en un pivote, digamos, en un trípode, porque son procesos, personas y tecnología, cómo engranar en esa nueva cultura, ¿sí? Porque va a tener que cambiar los procedimientos y muy seguramente va a tener que utilizar más tecnología para poder retirarle las tareas repetitivas a las personas y para que ellas sean muchísimo más creativas, ¿sí? Y integren dentro de su actividad del día a día conceptos de innovación y conceptos de creatividad y de aporte de generación de valor al interior de las compañías. Entonces, pues claramente ese es un primer paso. Lo otro es buscar acompañamiento posiblemente de líderes no formales o de terceros que logren llegar a entender qué está por debajo de la mesa, cuál es esa cultura no escrita, esa cultura, llamémosla, como al interior de los sentimientos, ¿sí? Y lograr convencer, digamos, adeptos para empezar a lograr los cambios. Pero esto se logra, ¿sí? Entrenando muy fuertemente primero a los líderes, porque si ellos no cambian de ahí hacia abajo, no va a cambiar. Entonces ahí requiere una madurez absoluta de los líderes porque tienen que retirar la famosa master frase diciendo es que aquí somos distintos y aquí se han hecho las cosas muy bien de esta forma, no tenemos por qué cambiar. Yo creo que el entorno y lo que demanda la sociedad y lo que demanda, digamos, las personas que han venido creciendo al interior de las sociedades, hoy ha cambiado sustancialmente. Esas serían mis recomendaciones para lograr una implementación de un cambio de cultura en las organizaciones. A mí me encantaría complementar eso que tú nos has dicho con dos cosas que son vitales. Uno, el cambio del proceso de selección. Si nosotros queremos una cultura diferente y queremos gente que mueva esa cultura, tenemos que traer
esos influencers que tú dices, para mí los influencers, claro, están tanto a nivel corporativo y son esos ejemplos de cambio que nos pueden enseñar un montón de lecciones aprendidas y también esos influencers internos en la compañía que te ayudan a mover esa cultura de innovación. Yo creo que ahí es vital como ese primer paso. Y hay otra cosa que yo creo que es lo que ha hecho que muchos logren esas transformaciones y logren como cambiar ese mindset que tanto hemos hablado, y es qué tan alineado, o sea, la parte directiva, qué tan alineado están esos valores y esos valores, cómo los viven. O sea, si nosotros queremos personas abajo nuestra que sean creativas e innovadoras, nosotros tenemos que dar el ejemplo de la innovación y la creatividad. En lo que yo hago hay algo muy bonito y es que te valoran la investigación muchas veces más o por encima, no por encima, yo creo que por igual a tus resultados. Entonces tú estás todo el tiempo pensando en, claro, yo tengo que dar el resultado, que es la estrategia del hoy, pero si le valoras a la persona la innovación, de alguna forma él va a decir, oiga, no voy a descuidar esta parte. No se trata de que yo descuide una cosa o la otra, porque a veces nos pasa, nos desconcentramos. A mí muchas veces me pasaba eso cuando trabajaba y estaba en estas compañías de transformación. Yo decía, no, yo la más innovadora, me llenaba un montón de tareas, pero tenía que operar y tenía que hacer todo el tiempo. ¿Cómo equilibro y cómo priorizo eso que realmente me lleva a cumplir la estrategia y cómo mis recursos se capacitan para que esto pase? Cuando hablamos de empleados felices, yo creo que lo leíamos hace como unos 4 años de que la felicidad del empleado, que la felicidad de los colaboradores, la felicidad es exactamente igual a plata, o sea, es exactamente igual a rentabilidad, porque si una persona está comprometida, no importa si es fin de semana, no importa si es la noche, entra, se conecta, saca el problema, yo lo vivo hoy en día. En donde yo trabajo es así. Las personas están 100% comprometidas, pilosas, inteligentes, proponiendo, mejorando. O sea, por más cansancio que haya en la mesa, siempre hay como una propuesta diferente. Pero esto ¿por qué pasa? Porque desde arriba es así. Desde arriba nos enseñan a ser así y nos valoran esas cosas. Sí, es muy importante ahí incluir, digamos, y esa puede ser motivo de otra conversación, y es qué significa felicidad para las personas. Pero, y haciendo, investigando, digamos, leyendo alrededor, se llega casi que la respuesta primordial es cuando la persona se siente valorada y está aportando al éxito de la organización. Y es visible su aporte, ¿sí? A la organización, entonces la persona, digamos, tiende a sentirse realizada y por ende reconocida y va a estar feliz. Lo otro es, pues claramente, si la organización tiene, digamos, unos buenos, eh, llamemos, acompañamientos desde la compañía y servicios, y pues maravilloso, ¿sí? Sin embargo, eso no hace la felicidad, digamos, genera unos entornos que permiten un trabajo agradable, pero per se digamos, esas ayudas no ayudan a la felicidad. Entonces, hay un debate absolutamente interesantísimo de lo que es la felicidad en los empleados y cómo implementarla, y se llega a la conclusión desde ese punto, desde el tratar a la persona como un ser integral al interior de las organizaciones. Hay otro punto también para los líderes, y es, hoy los líderes tienen que ser inspiracionales y tienen que dejar jugar, ¿sí?, a los demás. Y también distintos estudios concluyen que las personas están buscando en los líderes confianza, cercanía, compasión y seguridad. Depende de las circunstancias, pero en general las personas están buscando cómo encarnar esas cualidades desde el ser, desde el corazón, de tal forma que las personas pues le crean a su líder y tengan esa confianza y puedan tener esa cercanía. Ese Yo también creo son que hallazgos de la pandemia. en eso tú tienes pues totalmente razón en lo que dices, pero además cambia toda la función del líder. Ya no es el líder que es que a mí me tocó duro, entonces a usted le toca duro. No, eso ya no es así. Pues que a mí me gritaron, entonces yo grité. Muchas veces nos pasaba que, claro, las presiones arriba eran
súper grandes y eso hacía que uno bajara con una presión mucho más grande. No significa que ahora no pase, claro, todavía hay presiones, hay responsabilidades, hay retos, hay cosas que hay que hacer, pero uno como líder tiene que aprender precisamente cómo hacer ese canalizador entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo y cómo el de abajo de las personas que están colaborando y que están ayudando y que están en el día a día no deben cargarse algunas maletas que muchas veces nos toca cargarnos a los líderes. Es dificilísimo porque esa inteligencia emocional cuesta mucho desde el ser, como lo dices tú, pero también desde la competitividad, el entorno financiero es un entorno que nos saca entrenamiento todo el tiempo. Y en esto también siempre hay unos retos gigantes y súper importantes, además de la responsabilidad que hay detrás del negocio. Pero creo que ahí es en donde nos hemos retado a cambiar. Yo vengo de la generación de cambio, vengo de una generación en donde estoy con personas muy pequeñas y estoy con personas mucho más mayores arriba, pero que al final todas tienen un mismo propósito, que es lograr el objetivo y es llegar con soluciones innovadoras, es llegar en el momento que el mercado lo necesita, es poder ayudar al cliente. Ya encontramos, yo creo que también en todos esos cambios que tú decías, pues una banca mucho más consciente con el cliente y eso también hace que uno como parte de ese equipo deba sentir al cliente de una manera diferente. Tú hablabas de, tengo que definir qué cultura es la que quiero. Yo reconozco dos claras. Una cultura que está enfocada al cliente y otra cultura que está enfocada al negocio. A veces se unen, las dos se pueden unir, claro que se pueden unir, pero hay que encontrar esa llave de unión. ¿Por qué? Porque en esos momentos en donde uno encuentra, digamos que yo siento que en donde yo estoy es un trabajo enfocado al cliente, en donde sí, nos importa mucho el negocio, lo brindamos todo el tiempo, buscamos que todo sea rentable, porque entonces pues tenemos que estar ahí para eso, pero nunca olvidamos al cliente y ahí es en donde cuando todos los actores se ponen en esa sintonía, también se vuelve un problema de compañía, no es un problema de la persona que está arriba o de quien está poniendo la cara. No sé si alguna vez te pasó en alguna compañía que uno sentía que el problema era uno personal, cuando uno hacía parte como de una necesidad o de una estrategia o de muchas cosas, pero uno se lo tomaba personal. Yo no sé a ti cómo te fue con eso cuando estuviste activo en todo este proceso de transformación. No, pues total, pues realmente a lo largo de los 25 años, pues situaciones sobrarían y el tiempo no alcanzaría para contar todas las anécdotas en las cuales uno vivió, digamos, situaciones similares. Ahora, digamos, me gustaría, digamos, a los líderes dejarles 4 recomendaciones súper concretas para manejar situaciones, llamémoslas difíciles, enmarcadas dentro de la no violencia, y no estoy hablando de violencia física, y no estoy hablando de violencia verbal, no estoy hablando de agresividad, sino simplemente un esquema que pueda, digamos, impactar negativamente la persona. ¿Sí? Uno, ante una situación es preguntarle a la persona qué está observando, punto número uno. Punto número dos, que no se hace mucho, ¿qué está sintiendo? ¿Qué siente con relación a esa situación? ¿Sí? ¿Cuál, tercera pregunta, cuál es la necesidad no satisfecha? ¿Sí? Y tres, ¿cuál es la recomendación? Si uno aborda un problema desde esa óptica, no está atacando a la persona, no está impactando negativamente, porque acuérdate que, y en los disturbios dicen, si la persona se siente amenazada, hace como una concha, se recoge y se retira. Y Entonces, pues hay mira, que eliminar del comportamiento totalmente inconsciente posiblemente, esas expresiones y esos comentarios, entre comillas, violentos, ¿sí? O que pongan, digamos, en fragilidad a las personas. Pero la exigencia, pues claramente el resultado se obtiene como obtener, pero sin necesidad de acudir a los conceptos anteriores a lo que es hoy en día las estructuras organizacionales. y acá hay una cosa que yo te complemento ya para que cerremos y es la parte de cuánto nos cuesta una nueva persona en el equipo. O sea, cuánto nos cuesta una persona que se va con todo ese conocimiento, porque de alguna forma son procesos, es conocimiento de negocio, de mercado, de muchas cosas,
en vez de lograr, digamos, que crear como ese ambiente ameno de lo que tú dices, un equipo que se sienta respaldado. Yo trabajé en 2 empresas, una nunca se me va a olvidar, que el líder nos decía que para llegar a la meta tú tenías que, eso era como subir un Everest. Entonces, si te ibas a quedar sin dedos o sin brazos en el camino, eso no pasaba nada porque ibas a llegar con la meta y te digo que yo con ese, digamos que, discurso inspiracional, me quería bajar del bus. Yo decía, me muero del susto. O sea, si no hemos empezado y este va a ser nuestro mensaje, ¿qué va a pasar cuando estemos pasándola mal, cuando tengamos un despliegue que no tenga ningún sentido, que toque reversar, como nos ha pasado pues en múltiples, porque los que trabajamos en tecnología esto nos pasa a diario? Entonces, ¿cuál va a ser mi coach o cuál va a ser porque es que ahora no nos volvemos líderes, somos coach, somos personas que tenemos que llevar a que las personas se inspiren, a que trabajen, a que estén tranquilos. Eso para mí es como inolvidable porque digo, aprendí un montón de esa empresa. Era una startup, además, que era la que más cultura ágil y todo debía tener, pero muchas veces las empresas tienen todas las ganas de hacer todos estos cambios, pero si los líderes no cambiamos, pues no van a haber resultados. Y si las personas se nos van, lo que vamos a tener son unos costos inmensos, tanto en la parte de capacitación como en los resultados, porque cada vez que se va una persona, el roadmap se alarga. Es un proceso natural en todo este tema de la tecnología en lo que yo estoy. Entonces, creo que importantísimo esa parte de cultivar a las personas, de crear un plan de carrera, de entusiasmarlas para que se muevan dentro de la organización, para que crezcan dentro de la organización. Eso hace parte también de un líder diferente. El líder diferente no es, tengo a la mejor y no la suelto, sino tengo a la mejor, por favor, compañía, cójanla, impúlsenla y que crezca. Porque para eso las personas quieren ser los mejores, para que se les reconozcan estas cosas. Perfecto, pues Carolina, interesantísimo. Yo creo que tuvimos una conversación desde el lado, llamémoslo desde la teoría, desde el concepto y enfrentándola con la realidad y con las experiencias de vida que nos permiten. Yo creo que pudimos haber contestado la pregunta. Yo les dejo el mensaje, es si la cultura, y lo voy a repetir, pero para que se lleven el mensaje, si la cultura se come la estrategia, pues lleve la cultura a la estrategia para lograr los objetivos. Y el otro, el reto de ser líderes inspiradores desde el ser para lograr mejores personas, tanto al interior de la organización como a nivel personal. Yo creo que esos son como las conclusiones de esta charla. No sé si hay comentarios, no hay comentarios para responder. He visto comentarios. Buenas noches, gracias por este espacio tan interesante. Linda tarde, gracias por este espacio. Nada, Claudia, Jonathan, muchas gracias por acompañarnos acá. Estos espacios se abren precisamente para que se solucionen inquietudes y también los que están logrando crear emprendimientos, los que estamos creando empresas, los que estamos viendo cosas diferentes. Hay que empezar con cultura diferente. Yo creo que queda clarísimo lo que tú dices, Julio. Definitivamente la cultura se come el desayuno a la estrategia. O sea, no hay nada que no se engrane si las personas no lo hacen posible. No hay nada que engrane ni nada que se pueda, digamos, que rescatar si no hay personas comprometidas bajo la misma sombrilla de la estrategia. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Listo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí las hemos venido publicando. Te felicito, Julio, por puntos clave. Definitivamente, esta ha sido una oportunidad de que se empiecen a manejar unas comunicaciones con sentido al interior de las compañías, en donde se pueda traer esos influencers que desde las lecciones aprendidas muchas veces nos traen muchas mejores cosas que escuchar a la misma gente de la compañía, porque ahí es en donde aprendemos un montón, en esas personas ejemplares que nos mueven al cambio. Bueno, gracias Carolina y para en una próxima oportunidad nos volveremos a ver. Estaremos buscando qué otra pregunta contestar. Claro que sí. Buenas noches. Gracias, Sara. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan buena noche y descansen.